industria u organización. Hace tu consulta. Generaremos una propuesta exclusiva para vos. Multiled, 25 años de innovación, calidad y servicio. Cadero informa que la línea 144 es gratuita, anónima, nacional y disponible las 24 horas del día. Todo el año para la atención exclusiva a víctimas de violencia de género. Comunícate por WhatsApp 11 27 71 64 63. Ofrece información, contención y asesoramiento sobre violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica. Este es un mensaje de la Cámara Argentina de Radios Online. ¡Abracadabra! ¡Que la página se haga ya! ¡Shu, shu, shu! Y no ve. Ni con magia se puede hacer una página en solo 5 días a un precio tan accesible. Eso podría hacerlo alguien con un don muy especial. Para poder diseñar, programar y estar en la red con tu página web en solo 5 días y a un precio inigualable, se necesita contar con DonWeb. Entrá a donweb.com y entérate cómo obtener tu página en solo 5 días a un precio más que razonable. donweb.com, el don de hacer posible lo imposible. Para nosotros construir es unir. Unir la construcción con soluciones innovadoras y sostenibles que marcan y marcarán la diferencia en las personas y el planeta. Imagina en grande. Construir con lo mejor. Holcim. Conoce más en holcimsoluciones.com/Argentina. GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. El cine argentino necesita encontrar el camino de la recuperación plena de la actividad y del reencuentro con el público. Frente a un proyecto de ley de reforma laboral que busca quitarle la autarquía a las industrias culturales argentinas en general y dentro de ellas al sector audiovisual, desde GPS Audiovisual, en este comienzo de año, más que nunca, seguimos creyendo, seguimos apostando por una cultura plural, libre, accesible, diversa y que cuente con recursos del Estado para su desarrollo, que es el desarrollo de nuestro país. Bienvenidos a esta nueva temporada de GPS Audiovisual Radio, la séptima. Ya vamos por la séptima, estamos arrancando la séptima temporada en el aire de GPS Audiovisual Radio, aquí en Radio Trend Topic. Y bueno, muy contentos y muy agradecidos de que nos acompañen a lo largo de todo este tiempo y que compartan con nosotros todo lo que ocurre en la actividad audiovisual argentina. Hoy, en nuestros estudios, aquí en vivo, estamos con los productores Fernando Díaz y Roxana Ramos. Ellos son dos de los productores de El Susurro, una inquietante película del director uruguayo Gustavo Hernández, que se va a estrenar en forma simultánea en Uruguay y en Argentina este jueves 22. Tiene como protagonistas a Marcelo Michinaus, Ana Clara Huanco y Luciano Cáceres. El Susurro, vale la pena mencionarlo, se estrenó mundialmente en la competencia oficial del Festival de Sitges, la vidriera más importante del cine de género a nivel mundial, y continúa una saga de películas de terror que marcan una tendencia creciente en el cine argentino.
Estamos con Fernando Díaz de la casa productora Machaco Films y Roxana Ramos de Aramos Cine aquí en nuestros estudios. Gracias por acompañarnos, muy bienvenidos ambos. Buenas tardes, Julia. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, estamos entonces ahí a pasitos del estreno, ¿no? ¿Qué vieron en la historia original del Susurro que los decidió a embarcarse en la producción de la película? Lo que vimos primero era lo que teníamos nosotros, que eran unas enormes ganas de trabajar con Gustavo Hernández y con la casa productora que lo produce él en Uruguay, que es Mother Superior. Gustavo Hernández, bueno, empezó haciendo La Casa Muda, hizo Virus 32, hizo No Dormirás, es un director muy prestigioso. Como nosotros veníamos de hacer Cuando acecha la maldad, en mi caso... Nada menos. Sí, en mi caso también Aterrados, en el caso de Ro ella también va a contar, pero cuando empezamos a trabajar juntos en terror, buscábamos mantener esa vara con grandes directores regionales. Después de trabajar con Demian Ruña, uno que estaba a nuestra disposición por la amistad, incluso se había hecho con Uruguay, además Ro es uruguaya, ya te lo va a decir, pero tenemos mucho cariño por el Uruguay, era buscar directores e historias de nuestra región. Y Gustavo, la verdad que era bárbaro y somos muy amigos del productor de Gustavo y se dio casi de manera natural saber que íbamos a trabajar con un director talentoso, ¿no? Que iba a mantener alta la vara. Sí, Sí. bueno, Sí, hola no, y está gracias bien. por la invitación. Sí, yo creo que Fer dijo un poco todo. Sobre todo éramos muy fans de Gustavo Hernández. Y además también este guión en particular, nosotros queríamos que el terror asiático, por ejemplo, le pone, hay emociones, hay un drama, ¿no? Y esta peli es un dramón, esto que conmueva. Y cuando leímos el guión, además de ser fanáticos de Gustavo, dijimos, y es el guión que estábamos buscando en función bueno, no voy a espolear, pero tiene un final muy dramático, muy emocionante, muy conmovedor. Bueno, no vamos a spoilear, obviamente, aunque también está la teoría de que, bueno, algo hay que contarle a las audiencias, ¿no? Para ver de qué trata el Susurro. A mí me dejas lo más fácil. Bueno, espero no enredarme, pero básicamente es una película, vamos a spoilear lo que hay que spoilear, Sí. pues es una película de vampiros, donde ese vampirismo está expresado de una manera bastante peculiar y original, donde un padre vampiro que tiene un hijo y una hija, bueno, la hija está como condenada, entre comillas, a un poco esconder los crímenes que hace el padre cuando va a hacer sus ataques de vampiro. Está como muy claro que la hija no tiene ese gen, podemos No decirlo, la comparte. herencia. No tiene la herencia genética incluso Ujú. del vampirismo, mientras que el hermanito sí, pareciera. Por supuesto, lo malo que tienen los vampiros es que tienen que morir para convertirse en vampiros. No nacen así. Y esto es ya un detalle interesante dentro de lo que son las películas de vampiros. Además, Gustavo crea otros seres que no existían. El Básicamente, director, sí. Gustavo Hernández, sí, exactamente. Sí. El director crea otros seres que son nuevos en la mitología vampírica, que es por ejemplo, el aberrante. Es decir, si un vampiro muerde a un ser humano y no lo termina de matar, se convierte en un aberrante, que es una criatura terrible, que odia a todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso por un lado. Y por otro lado, es un guión con una trama muy compleja que demanda si se quiere, una continuidad por parte del espectador, una Sí, tensión. sí. Porque además hay una banda de muy malos, no, ahí sí no quiero spoilear más, que finalmente el papá vampiro, que parecía el más malo, es el que termina siendo Sí, el más livianito de el todos. más livianito y casi un justiciero, vamos a decir así. O sea, los vampiros que son siempre los más malos no lo son acá tampoco tanto. Tiene una serie de tramas muy, ya te digo, muy originales en una película de vampiro y como dijo Ro, hay mucho de drama, hay mucho de sentimiento en la película, lo cual nos encanta porque, como ella decía,
una película de terror que tiene más contenido de este tipo, por ejemplo, Tren a Busan, que uno termina llorando, y es una película de zombies, decís, uff, yo lo aplaudo de pie, ¿no? Y en esto pasa algo muy parecido, creo yo. Ujú, ujú. Bueno, hay unas subtramas, ¿no? Dentro del susurro, entonces hay que estar muy atento a lo que va aconteciendo, ¿no? Pero al mismo tiempo, nosotros tuve la oportunidad, gracias a la gentileza de ustedes, de poder verla antes, de tener este encuentro con ustedes. Y me parece que también hay un género identitario muy fuerte que es muy latinoamericano, no son los vampiros de Europa Central, digo, los que aparecen en esta película, ¿no? Ese es un elemento que también les atrajo. Sí, nosotros por lo general lo que buscamos y cuando o trabajamos es que sea latinoamericano. Hoy, a su vez, em, están los estudios de Hollywood, los Estados Unidos están mirando mucho a Latinoamérica en función de las películas de terror, porque se les acabaron las ideas, porque son repetitivos, porque hacen películas de terror que sean más 13, edulcoradas. Entonces, todo eso es un gran momento para el terror latinoamericano. Entonces, nosotros como productores, cuando leemos o cuando buscamos proyectos, primero eso, queremos que sea bien latinoamericano. En el caso del susurro, yo veo, por ejemplo, el modo del relato, que va de a poquito, Mm, como, como cuando un tío te contaba una historia tomando mate, ¿viste? Va de a poquito sumando, es muy al revés de cómo es el terror en otros países o en otros continentes. En eso es sumamente latinoamericana. em, También, bueno, es muy rioplatense la película. mm. Sí, o sea, pero es algo que nosotros buscamos específicamente porque justamente lo que pasaba antes con el terror latinoamericano era que eh, son tantos años de que venían películas americanas y los chicos crecían mirando, bueno, cuando ese Mm, chico creció y se hizo director de cine, también quería hacer una película de terror como la hacían los sí. americanos. Por suerte eso empezó a cambiar. eh, También es cierto que lo de cuando acecha la maldad que quizás Ayudó. hablamos después, pero digo, ayudó muchísimo a abrirse. Antes nos pedían que nada más, bueno, si es una película de terror latinoamericana, bueno, que sea en inglés. Ahora eso ya Mm, fue, el idioma ya fue atravesado por cuando acecha, ya demostró que no es necesario. Que se puede leer. Y bueno, eso es un poco todo. Por eso creemos que es muy importante para nosotros lo que está pasando en Latinoamérica con las historias, con el terror y que tienen que ser regionales. Nosotros cuando vemos un guión y que hay una similitud o una querer ser o una copia a lo que hacen los americanos, es como que no es lo mm, que nos gusta eso, ujú, ¿no? ujú. Bueno, por otra parte, yo creo que es un cine cada vez más adocenado, el norteamericano, en Mm, líneas generales. ujú. Ujú. Y esto se nota muchísimo. Pero además, me parece casi como una obviedad, pero digo, los recursos que hay en Hollywood o en Estados Unidos para producir no son ni remotamente los que Total. tenemos en este lado del planeta, Lejos ¿no? Sin estamos. embargo, hay efectos, hay cuestiones que, esto cómo está planteado en el susurro. Bueno, en el susurro está planteado. Primero, esto que vos decís, yo coincido plenamente. No tendremos presupuesto, pero tenemos mucho talento. Hay Mm, mucho talento y se está organizando también muy bien el talento en función de los BFX, a las personas que hacen técnicamente. Y en eso nosotros es una apuesta muy grande porque nosotros consideramos que realmente está el talento en Argentina, en Uruguay, en Colombia, que ahora empieza a participar también fuerte de esto, eh,
digo, ya no era... También hay apoyos que antes no había también, ¿no? Bueno, no Ujú. estamos en el mejor momento de los apoyos, pero quiero decir, antes el cine de terror latinoamericano era bastante subestimado, no se Sí. lo apoyaba. Entonces, eso también fue que fue creciendo. A la medida que empiezan a haber apoyos, que no se lo empieza a ver de manera subestimándola, y todo eso empieza a haber un poquito más de presupuesto, un poquito, nunca como el americano, pero para poder hacer Ujú. bien el terror. Y en el caso de El Susurro, realmente se hizo la mitad, más o menos, como 10 o 12 técnicos argentinos que viajaron a Uruguay a filmar. El protagónico, los dos protagónicos, casi diría, menos la chica que es uruguaya, pero Marcelo y Luciano también viajaron desde Argentina, más 12 técnicos en rodaje, más toda la postproducción que es argentina. O sea, es realmente una coproducción muy, muy fuerte. Por eso decimos que es rioplatense, porque es Ujú. casi un equilibrio de técnicos, de actores, de postproducción. O sea, Te quería, sí. sí, para no, quería subrayar que en esta película además tuvimos una postproducción un poco de lujo, que es nuestro tercer socio, que es Nonstop, que la Ujú. verdad trabajar con un estudio de esa categoría hace que todos los efectos especiales de esta película y la terminación, toda la post, esté absolutamente impecable, Mm. que era lo que nos preocupaba más, porque nosotros estamos como no es magia tampoco nada de lo que pasa. Nosotros nos gusta trabajar con parámetros internacionales porque después nos gusta que las películas vayan Mm. competición oficial de Sitges, tratar de que se vendan afuera. Y realmente está bien, tenemos historias originales, tenemos grandes directores, pero hay una vara internacional que hay Ujú. que alcanzar y si se puede superar. Ya te digo, como decía recién con Roxana, con un talento propio y unas ganas, ya te digo, de aterrados, que teníamos a la gente de arte haciendo mover las cosas con hilitos, llegamos a Nonstop, que ahora es como lo top en postproducción y hizo un gran trabajo, pero lo bueno que ella dice, siempre todo el mundo concentrado en el resultado final, ¿no? Y Ujú. eso se ve cuando, bueno, si viste la peli, los que la vean ahora en pantalla grande, van a ver que los efectos están espectaculares, ¿eh? O Ujú. sea, no hay nada librado al azar en ese Ujú. sentido. Ahora, ustedes como productores, coproductores, ¿no? De El Susurro, ¿qué injerencia tuvieron en el desarrollo del proyecto, en la puesta en rodaje, en realización de la película? Digo, ¿hay una mirada específica de ustedes? Sobre todo lo pregunto como casas productoras que ya tienen un background en el género, ¿no? Bueno, especialmente a partir de lo de Demian Rugna, ustedes participaron en su Somos película. productores muy creativos desde varios espacios. En mi caso, a mí me gusta mucho participar desde el guión, y el guión, pues yo además fui profesor de guión en la Ujú. ENERC antes de mi etapa, de irme a Francia y todo eso. A mí el guión me fascina. Si no tenemos un buen guión, es muy difícil empezar una preproducción de algo, eso seguro, y es muy difícil llegar a buen puerto sin un buen guión. Ahora, como productores creativos, bueno, yo tuve un intercambio con Gustavo y Juma, que es el otro guionista que trabajó con Gustavo. Bueno, hicimos ahí un intercambio de escenas, de esto, del otro. Y después llegó un momento, que es un poco como contaba Roxana, en la organización de la coproduccción, donde, bueno, se hizo un gran casting de niños y no aparecía el personaje del niño, que es fundamental. Y nosotros pudimos mandar a Marcelito Michinaux, que lo vieron en Cuando acecha la maldad. Entonces se lo mandamos, se lo ofrendamos así como nuestro más preciado hijo del terror argentino, se fue para allá y quedaron fascinados con Marcelito. Mm. Por suerte, Gustavo le encantó en el casting que hicieron. Y también, por supuesto, Luciano Cáceres, le mandamos un abanico de actores argentinos a ver esto. Y eso fue una elección absoluta del director. Y Luciano, por supuesto, nos hizo quedar genial como siempre. Y después un poco los técnicos que comentaba Ro también. Fue un intercambio, fue toda una cosa, la verdad que de muy. Hay que decir una cosa que corríamos con ventaja. Gustavo Hernández vino más de una vez a trabajar en varias series de Pampa, acá en Buenos Aires, y Ajá. ya conocía a varios técnicos argentinos. Al director de fotografía, por ejemplo, a Santiago, que es un fenómeno el trabajo que hizo, se lo llevó para allá, asistente de dirección, DIT, la verdad que unos técnicos bárbaros que tenemos de allá que
Gus también los conocía y los volvió a elegir, ¿no? Y se los llevó Ujú, para allá. ujú. Es un poco lo que decíamos antes. Estamos atravesando un momento medio para atrás, después de que hablamos más de esto, pero todo lo que tenemos de background de años anteriores, de formación de técnicos argentinos, actores, realmente tenemos una industria en Argentina que es muy digna y que, bueno, hoy estamos de alguna manera exportando en las coproducciones o Ujú, colaborando también, ujú. formando otros técnicos de países vecinos, porque cada vez que viaja uno de estos técnicos realmente es muy importante, ¿no? Para dónde va. Este auge del cine de terror, este crecimiento, ¿no? Que se está dando, ¿ustedes a qué creen que obedece? Sobre todo teniendo en cuenta las dificultades por las que estamos atravesando, ¿no? Como productores, como realizadores de género en Vos me hablas de Argentina. Argentina. Sí. Yo, ¿Qué creen que pasa? bueno, no, yo creo que nos sentimos básicamente, yo me siento un poco responsable de lo que pasa, creo que Ro también. A partir de Aterrados, me parece que se abrió todo Mm, un universo. Digo, no es que arrancó desde ahí, se abrió. Esto es, hay un montón de gente, un nicho que venía trabajando con grandes directores, que vienen trabajando desde mucho antes, incluyendo a Demian. Pero Aterrados logró de alguna manera pegar el saltito y que sea visto afuera, comprar en el exterior, en Shudder, competición oficial de Sitges, y después cuando Bueno, de acecha... hecho fue la primera película argentina premiada en Sitges, No creo de que... terror, eso fue cuando acecha la maldad. Sí. cuando acecha la maldad, Ganó... perdón. Cuando Sí, acecha la maldad sí. no es solamente, eso es lindo porque ya que hablamos también de terror latinoamericano, es la primera que gana, el festival tenía 57 ediciones, un festival muy antiguo, Sí, Sitges, sí, y es la primera película que gana latinoamericana. Nunca sí, había ganado una sí. latinoamericana. Eso es cuando acecha la maldad. Aterrados participó Sí, de la Aterrados estuvo en sí, competencia. competencia sí, oficial, sí, Mm. fue un sí. poquito... lo que siempre digo, tal vez no existiría cuando acecha la maldad si no hubiera existido Aterrado Ujú. Claro. antes. Pero de pronto fue esto, que nos abrieran las puertas también en el exterior, un poco como decía Roxana, decir, bueno, está en español, bueno, no importa, anda bien igual, el fan de terror en el mundo, no le importa si está en japonés, en español, Ujú. Mm, quiere que se asuste, le gusta la calidad, Ujú. le gustan los efectos, le gusta divertirse, le gusta pasarla mal, todo eso cuando hay una buena película, ¿no? Pero yo lo veo con los fans que ahora conocemos más de terror, vos sabés que no venimos del terror nosotros en particular, y pasó eso, siento que en el caso de Demian Ruña, abrió unas puertas mm, que permite que no solamente los argentinos, sino que el cine latinoamericano de terror pueda decir, che, yo también puedo, si pudo mm. Demian, nos abrieron una puerta. Yo creo que me siento parte de eso. Sí, y yo quería, también a la pregunta que era por qué creemos de que crece el cine de terror en Argentina, por lo menos el cine argentino de terror. Yo creo que el terror siempre tuvo, ¿no? Y en su mundo Mm, adolescente, yo también miraba películas en el mundo cuando era adolescente. Lo que sí sucedió es que se coló esto, Aterrados, y se coló cuando acecha la maldad, en chicos, que solo consumían, películas, norteamericanas. mm, Y eso a mí me emociona muchísimo porque sí, yo, soy muy obsesiva con los lanzamientos, entonces yo iba a las puertas de los cines, con Cuando acecha la maldad, y esperaba a los chicos. Yo veía, me acuerdo, un showcase ahí en Monroe, y veía todos chicos, pero entre 17 y 30 años, por supuesto que hay gente grande ujú, también que consume, pero así el mayor. Y cuando salían, yo me preguntaba, ¿alguna vez viste, o sea, una película argentina? No, es la primera vez que veo una película argentina, es la primera vez que veo una película argentina. Entonces, en algún punto hay un formador, el terror argentino, este que se está haciendo, empieza a ser formadora de público. Y eso para mí es sumamente interesante, ¿no? Sobre ujú. todo en un momento que, bueno, que las salas se van perdiendo, que levantarse de tu casa e ir al cine es complicado. Bueno, los chicos tienen mucha energía. El cine de terror, como nosotros por lo menos lo vendemos y decimos, se ve colectivamente, se ve en salas, se Claro, ve con amigos, se ve sí, para que sí. te abraces del amigo cuando te asustás. Entonces
Eso creo que es un poco lo que está pasando. Hay películas que se consideran muy buenas, algunas cuando es hecha se estrenó primero afuera, entonces ya llegó como, bueno, está aprobada. Claro. Ujú. Pero lo importante es que penetró, ¿no? Entró Ujú, y hoy en día esperan otras. ujú. Los adolescentes, los chicos 20, 25, o el fanático espera más películas argentinas, ¿Qué creo. papel juegan las plataformas hoy en la producción del cine de género? Bueno, particularmente vos mencionabas una de ellas, ¿no? A Que es la... Shudder, sí, sí. Sí, Shudder es una plataforma específicamente de terror, ajá. está de habla inglesa nada más, acá no está, pero es, claro, el mercado que tienen ellos de habla inglesa es gigantesco, Mm, es parte de AMC. En el caso de Cuando Acecha fue muy importante, fueron socios nuestros y realmente se entusiasmaron con el resultado. Para hacértelo muy breve, Cuando Acecha la Maldad comienza su recorrido, que es aceptada en Midnight Madness en el Festival de Toronto, que son nada más que 6 o 7 películas del mm, mundo que se pasan a medianoche, son de género y se genera un delirio, una locura. Es un teatro muy sí. viejo que lo adaptan a eso. Y ahí estaba la gente de AMC y nos dice, vamos a salir en cines en Estados Unidos. Pues ellos la querían para su plataforma, su parte nada más. Y nosotros no entendíamos muy bien, porque decía, y yo, viste, mi inglés es más o menos como el de todo el mundo que no ha nacido allá, pero bueno. Y dijo, ¿qué dijo? ¿6 salas? Dice, no, Y Demián decía, no, 16. no, No. 60. Eh, Y, y bueno, cuestión, eran 600 salas. claro. Y entonces fuimos a preguntarles de nuevo, Sí. ¿estás seguro? O sea, no podría ¿Entendimos decir, bien? sí, Sí, entendimos bien, no podíamos. 600. Y ahí nos agarramos la cabeza, pero justamente uy, no, se van a morir porque no va a ir nadie. 600 salas en Estados Unidos es una demencia. Bueno, la cuestión que le fue re bien, después agregaron de hecho más salas, pero así pensábamos también nosotros, ¿no? Todavía esa cosa de cómo, bueno, nosotros. Entonces, de ahí la importancia de tu pregunta de ¿qué rol? Y cuando están adentro juegan un rol muy importante porque tienen un poder que nosotros, productores independientes, no tenemos. Sí. Ujú. No Yo podemos creo que decidir esas todavía tienen cosas. un poco de miedo, muchas plataformas, Ujú. al terror, por lo menos a meterse en la producción. Mm, Hay plataformas que están comprando mucho terror, qué sé yo, en plataformas latinoamericanas, pero a la producción todavía hay un poco de miedo. Ahora se está produciendo una que está haciendo Netflix con Chile, con el director chileno Larraín. Larraín. Bueno, creo que esa es la primera apuesta en términos Ujú. de Ujú. un original de producción. No sé cuánto terror hay, pero es de terror. Esa, veamos, yo creo que si le va a ir bien, si le va bien, seguramente apuesten por más. Pero sí comprar sí, terminada, pero Ujú, ujú. todavía miedo, me parece. Bueno, nuestra apuesta entonces en este momento es El Susurro, que llega a las salas simultáneas, ¿no? Argentina y Uruguay el jueves Sí. 22. Exactamente, estamos muy contentos, en parte por lo que te decía, nos encanta trabajar con países amigos, hermanos. Va a venir el agregado cultural, la gente de la Embajada de Uruguay va a estar en la sala también. Y nos encanta este evento que es rioplatense absolutamente, porque es realmente una película hecha con talentos de los dos países y nos encanta. Y además la Ajá, película está ajá. buenísima. El Susurro realmente, yo la vi 400 veces, siempre pasa Y con las todas las que películas. faltan, Uno está ¿no? orgulloso cuando todos trabajamos así, ¿viste? Hay películas que no salen bien. Esta salió muy bien, Ujú. Sí, realmente. la verdad que salió muy bien. Y están ya trabajando en otros proyectos de género como casas productoras. Sí, señora, Ajá. estamos desarrollando con nuestros socios de afuera, por supuesto, con Aterrados 2 Ujú. y Está tirando noticias, cuando perdón. acecha la maldad 2. Quiero que Ah, sepa, digo, bien. no, es que Aterrados 2 nunca dejamos de trabajarla. Lo que pasa que no sé, se habían vendido la remake, esto que el otro, una A los serie de cosas, Muschietti. y ahora se liberaron los derechos nuevamente y estamos trabajando con varios interesados. Cuando acecha la maldad, estamos trabajando con Shudder, el guión está escrito también. Esto es todo lo que el Yo, mundo de Demian Ruña, ¿no? Ujú, yo quiero ujú. decir Sí. algo por supuesto que lo que él está diciendo es así, estamos trabajando fuertemente en esos dos desarrollos. Ahora, siempre cuando yo llego a decir, o sea,
No se puede contar, no se puede contar. O cuál es una gran primicia que lo estás pudiendo decir acá Estamos con trabajando en un Julia. Muy desarrollo, bien, dije, no, muy que se va a bien, hacer, sí. porque no me Acá deja estamos decirlo. acostumbrados a dar Ah. primicias. Muy bien las Culpa primicias. tuya, porque nos haces sentir tan cómodos, viste, que estamos Bueno. como en un bar, viste, así, tranqui, sí. No, pero me encanta que Bueno, tenga la no, bueno, primicia. estamos, Bueno, sí. muchas gracias por esta primicia, muchas gracias por esta presencia y por esta película, El Susurro. Terror rioplatense, agárrense porque la van a pasar por momentos bien, pero también la van a padecer con estos vampiros tan latinoamericanos. Muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo para abrir esta nueva temporada de GPS Audiovisual Radio. Que tengan un gran año. Muchas gracias por la invitación. Muchas Gracias. gracias por la invitación y bueno, los esperamos a todos en las salas a partir del jueves 22. Como Ajá. ya se sabe siempre, es muy importante que se vayan la primera semana y bueno, los esperamos a todos por la sala. Vamos por todo entonces. Gracias. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Papá, ¿te susurraste? ¿Alguna vez te susurré? No, porque vos no lo tenés, pero él sí lo tiene. Y como todos nosotros, Adrián, en algún momento se va a morir. Y lo que tiene adentro se va a despertar. Paula De Luque vivió en forma casi simultánea dos momentos importantes en su tarea. Por un lado, Escritor se consagró como la mejor película en el Festival de Cine Ibero-Latinoamericano de Trieste. Por otro lado, su segunda novela, Los Infiernos, ya está en las librerías. Estamos con Paula De Luque. Es un gusto volver a encontrarnos. Paula, bienvenida. ¿Cómo estás? Estás muteada, o sea, no te estoy escuchando. A ver ahí. Ahí te escucho perfecto. Bueno, bienvenida. Bueno, te decía que gracias por la bienvenida y gracias por la invitación. Bueno, ¿qué te impulsó a desarrollar Los Infiernos, tu segunda novela? Y antes que eso, ¿qué te impulsa a escribir? Porque vos venís del cine fundamentalmente, ¿no? Ay, yo vengo de la danza, de antes del cine. Claro. Y Bueno. creo que escribo desde que tengo memoria. Solo Ajá. que nunca lo había formateado como novela, digamos. Entonces, bueno, en la pandemia que no se podía salir, escribí mi primera novela, ficción, llamada Ujú. Ficción. Me fue de ficción y llamada ficción. Me fue muy bien con esa novela. La verdad es que me fue muy bien y bueno, me quedé muy contenta y una especie de viaje de ida, ¿no? Entonces ahora escribí la segunda, que es Los Infiernos, y que es parte de una trilogía. Ujú. Me Y gusta mucho escribir, ujú. me parece una expresión mágica, porque con nada, el pensamiento, la palabra, la forma en que se escriben las palabras, la idea de que no es dicha en voz alta, sino que es un texto para ser leído en silencio, Ujú. tiene algo del cine y algo también completamente contrapuesto al cine. Yo creo que un director no puede hacer tantas películas como libros escribir, ¿no? Ah, mira. Digamos, con suerte un director o directora, en este caso yo, con suerte en las buenas épocas, no ahora que no hay Inca, digamos, pero en las buenas, o que hay, pero muy reducido. En las buenas épocas yo filmaba una película cada 2 años y yo tardo 6, 7 meses en escribir una historia que de pronto descubrí, como si hubiera descubierto el paraguas, digamos, algo que ya estaba, pero descubrí para mí la posibilidad de armar un mundo que toque la fibra de alguien y eso es con la palabra. Entonces me da, la verdad, Ujú. mucho placer, me gusta Ujú. mucho.
Bueno, no parece casual que el título de tu nueva película sea Escritor, ¿no? Aunque trate sobre un momento en la vida de Rodolfo Walsh. ¿Walsh es un O referente en bueno, tu escribir, literatura? perdón, Si Walsh es un ¿cómo? referente en tu literatura. No, no, Walsh no es un Ah. referente exactamente en mi literatura, fue un gran escritor, por supuesto lo leí. A mí, digamos, la película la vamos a estrenar este 2026, todavía no tenemos fecha. Ujú. Ahí me gustaría hablar del lanzamiento de escritor más adelante, cuando estemos por hacer el lanzamiento, Bueno. porque bueno, vamos a salir con la película. Pero sí, haciendo un paralelismo entre escritor y yo misma que escribo, solamente adelantar que sí, que son unos años, digamos, estos de reflexión Mm. sobre el artista y su obra. Suena un poco solemne. Yo no me considero una artista así con la solemnidad que Ujú, eso lo dice, sino ujú. que soy una trabajadora de la cultura eh, que utilizo diferentes expresiones artísticas. La danza, este año también Ujú. espero poder estrenar una obra que estamos en proceso, danza, teatro, Ajá. artes escénicas, la palabra, el cine. Este, entonces, no es que yo digo, ay, me autopercibo artista, porque me parece un toque arrogante, pero sí soy una trabajadora de la cultura y no Ujú. puedo parar de hacer cosas. Y en ese sentido, bueno, mi escritora o mi parte de escritora en este momento está muy arriba, Ujú. porque la verdad es que sí, entré en un mundo que para mí es infinito y hasta me pregunto cómo no empecé antes, no con arrepentimiento, sino con la Sí. sorpresa, la grata sorpresa de que me guste, me apasione tanto, ¿no? Y que además Ajá. mis libros gusten y le gusten a los editores Mm. y bueno, en fin, esto. Bien. Bueno, de hecho, vos te definís como una trabajadora del arte, Sí, ¿no? De la cultura. Esto es sí. efectivamente así, pero tenés un gran caudal de producción, porque entre tu primera novela y esta no pasó mucho tiempo, ¿o me equivoco? No, no, la novela anterior se editó, o sea, Ficción. se edita, tiene un proceso, digamos, pero Mm. estuvo en las librerías en el 2022. Bueno, acá esta Sí. salió en 2025, son 3 años. En el medio hice películas y cosas. Sí, sí. Dirijo además un festival de cine, hago otras cosas, hago múltiples actividades Mm. ligadas a la cultura. Y bueno, a veces los tiempos de la edición en una editorial hay una fila siempre de escritores que presentan antes o una agenda de la editorial, pero la verdad es que me siento Ujú. una privilegiada, Letras del Sur toma mis textos y rápidamente se editan. Quiero decir, no es que voy a la fila, sino que rápidamente Nora Galia, la quiero nombrar, que es la dueña y la directora editorial de Letras del Sur, enseguida me tomó el texto y me dijo sí. Y así que bueno, ahora estoy escribiendo la tercera que componen una trilogía, estas primeras tres, ¿no? Y Ujú. que son todas bastante cinematográficas. Así que también Sí. estamos con alguna idea por ahí con Julieta Díaz de adaptar alguna de las novelas o una mezcla de todas y llevarlas al cine. Ajá. ¿Y cuál es el eje en común de esta trilogía? Porque la El otra es tiempo, el tiempo. Ajá. sí, el tiempo. Hay teorías sobre que el tiempo no es lineal. Digamos, yo Ujú. no soy científica, son teorías físicas, ¿no? De la Sí. física clásica, de la física cuántica. La física clásica dice que el tiempo que una partícula elige el recorrido más corto para ir de un punto al otro y eso lo llama trayectoria. La física cuántica dice, no, señores, la partícula no elige, el universo utiliza todas las posibilidades al mismo tiempo. Para mí esa definición, ese postulado de la física me parece una inspiración, a mí me resultó muy Ujú. inspirador y el tema de los tiempos superpuestos, como si en cine fuera en paralelo, pasa esto y Ujú. está pasando, digamos, trabajar esa, esa forma de la narración, yo considero que es una narración muy cinematográfica, que en literatura casi no la he leído. Ujú. eh, y no te digo que soy así una bestia leyendo, pero me considero Ujú. muy lectora. Y normalmente, bueno, estoy buscando mi estilo, ¿no? Dicen algunos Ujú. que lo estoy encontrando y eso me halaga. Y es un estilo que mezcla lo puramente literario con el montaje cinematográfico, por Ujú. decirlo de algún modo, Sí, ¿no? Como sí. si en la última parte del libro uno
uno resignificara o comprendiera aquello que decía la página 1, porque ahora Sí. se entiende porque está contado. En fin, que son Sí. siempre, o por lo siempre, no escribí 20 novelas, ojalá logre hacerlo. Escribí solo 2 por ahora y estoy en la mitad de la tercera, pero sí, tengo esa fascinación por la máquina del tiempo, que es el Ajá. cine y que también es la literatura, la posibilidad de dejar plasmado algo en un presente que es el del autor, ¿no? El mío, en Sí. este caso, la autora, pero que, por ejemplo, en el caso de los libros se puede leer en otro momento, unos cuantos años después, como leemos todos, ¿no? No es que Claro. sale un libro y vamos todos a comprarlo Sí, y lo sí, leemos al sí, día sí. siguiente todos juntos, sino que también es un objeto que está ahí en la mesa de luz o en algún lado, qué sé yo, y que uno lo puede leer y releer, empezar y dejarlo, empezar por atrás. Entonces, es algo ahí que me resulta fascinante, súper Ujú. interesante la relación mía con los lectores, Ajá, ¿no? Eso ajá. es algo muy íntimo, ¿no? Por eso que te decía que es leído en silencio y es del orden de la reflexión también, ¿no? Si el cine es acción, la literatura es pensamiento, reflexión. Ujú, ujú. También pienso, bueno, vos me dirás, pero en el caso de ficciones, efectivamente, ficción, tu primera novela efectivamente es muy cinematográfica, está llena de imágenes. Ahora decís que el elemento común en esta trilogía sobre la que venís trabajando es el tiempo. Y yo diría, ¿el tiempo en relación a los vínculos? Siempre el tiempo es en relación Ujú, a los vínculos. ¿Qué ujú, otro modo de medir el tiempo hay si no hay dos personas ejecutando alguna cosa que siempre de un modo u otro es un vínculo? Em, Esta novela, Los infiernos, también está plagada de imágenes cinematográficas. Hace también además, ¿no? En paralelo, tiene muchos presentes superpuestos. Hace también, está contada de diferentes personas, la primera persona, la segunda persona, la tercera persona, está contada en plural, por momentos en singular, tiene un trabajo sobre la forma muy arduo, trabajé mucho por esta novela, y de hecho la trilogía se llama Trilogía del Tiempo en Espiral, porque ujú, bueno, esta teoría, pero bueno, no importa las teorías físicas, estamos hablando de una obra artística. Postula la idea de que no es lo mismo el tiempo del abandono que el tiempo del recuerdo, que el tiempo del sueño, que el tiempo de mm, la espera, que el tiempo del olvido, que el tiempo del amor, si querés, que el tiempo del desamor. Bueno, son todos los tiempos posibles, no se miden solamente con reloj, ujú, sino que hay una escala humana, una percepción subjetiva de cada uno de los personajes y además de cada uno de los personajes en las diferentes circunstancias que van atravesando. Y bueno, y como te decía, es trilogía del tiempo en espiral, son presentes que a veces se doblan, se pliegan, aparecen otros tiempos dentro de los tiempos, ujú. y eso me resulta fascinante de trabajar. Como, Me, me da un placer artístico muy grande. ajá. Bueno, entonces hacemos la invitación para Sí, acercarse a esta segunda novela de Paula Hernández, la primera ficción muy cinematográfica, esta veremos. Bueno, Paula de Luque, perdón. Eh, Veremos, entonces, pero allí está el paso del tiempo, la relación con los vínculos y con los afectos. Paula de Luque, autora de la novela Los infiernos, directora de Escritor, muchas gracias por acompañarnos. Ya volveremos entonces sobre tu nueva película. Y bueno, muchas gracias también por dejarnos compartir la celebración de tu cumpleaños. Feliz cumpleaños, Paula de Luque. bueno, muchas gracias, Julia. Nos seguimos viendo. Un beso muy grande. Te mando un abrazo enorme, gracias. Chau, Seguimos en chau. GPS Audiovisual Radio.
Vanessa Ragone es, a través de Haddock Films, productora de El tiempo de las moscas, la serie dirigida por Anna Katz y Benjamin Neistat, protagonizada por Nancy Dupláa y Carla Peterson, constituida desde su estreno el 1 de enero en la serie más vista de la Argentina. Está basada en las novelas de Claudia Piñeiro, Tuya y El tiempo de las moscas, y narra las peripecias de dos expresidiarias que se convierten en heroínas cuando enfrentan la posibilidad de volver a delinquir. Estamos con Vanessa Ragone, es un gusto recibirte aquí, Vanessa, muy bienvenida. Hola Julia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ¿qué era El tiempo de las moscas cuando llegó a tus manos por primera vez y qué te impulsó a aceptar, a encarar la producción? El libro me llegó de mano de Claudia Piñeiro porque cuando se publicó, yo ya había producido 3 películas basadas en sus novelas, ¿no? Las viudas de los jueves, Betty Boo y Elena Sabe. Y siempre que Claudia publica, tiene la gentileza de compartirme sus libros, así que yo leí El tiempo de las moscas apenas se publicó. Y un tiempo después, Netflix, que tenía los derechos de adaptación de esa obra y de su precuela, digamos, o de la obra anterior, de la cual después deriva El tiempo de las moscas, que es el libro Tuya, que es un libro anterior de Claudia, me propuso estudiar la posibilidad de hacer una serie uniendo la historia de ambos libros. Bueno, y ahí nos pusimos a trabajar muy intensamente con el equipo de guión, en principio al mando de Gabriela Larralde. Se estructuró esta serie de 6 episodios y bueno, y después sumamos a Anna Katz y a Benjamin Neistat en la dirección de la serie. ¿Y cuál fue tu mirada, tu visión para encarar esta fusión de alguna manera de dos obras de Claudia Piñeiro en esta serie que ahora ya está, bueno, en la plataforma, ¿no? En Netflix. Bueno, siempre pensé que había, bueno, ahí en la obra de Claudia siempre hay núcleos muy fuertes de orden social, tienes unas miradas, ¿no? sobre los mundos, la tenía en los mundos del country, en las vidas de los jueves, en los mundos de las redacciones periodísticas, en Betty Boo, en Elena Sabe, en el mundo propio de una persona con dificultades físicas. Y en este caso había muchos temas, ¿no? Como muchos de esos mundos, la salida de la cárcel, 2 mujeres que salen de la cárcel, 2 mujeres de mediana edad que salen de la cárcel y tienen que buscar cómo reinsertarse en una sociedad que no le abre las puertas fácilmente. Había un mundo de crimen también, estaba el mundo de las moscas y estaba sobre todo, y lo que más me atraía del libro, una relación de amistad muy poderosa que las llevaba hacia adelante, ¿no? Que en medio de las dificultades de tener que reinsertarse, de buscar un trabajo, de tener una casa, esa unión entre estas 2 amigas, estas 2 mujeres que se conocieron en la cárcel, que vienen de mundos muy diferentes y con experiencias muy diferentes, pueden seguir adelante, pueden seguir su vida, sobre todo y especialmente por un vínculo afectivo y solidario y de sororidad, si queremos decir. Y yo siempre la pensé como una serie que tenía que tener cierta ligereza, que tenía que ser un poco de aventura en algún punto. Yo pensaba como las buddy movies, las películas de amigos, ¿no? Porque me parecía que era una manera de abordar temáticas complejas que están contadas en la serie, pero entrar en ellas, ¿no? Dar un espacio para que los espectadores, que a lo mejor a veces están, bueno, haciendo otras cosas, o ¿no? A veces visualizar en ciertos, en la televisión, o en el teléfono, o la computadora no es lo mismo que ir a una sala de cine, entonces mi sensación es que esas temáticas muy profundas que Claudia toca con mucha certeza en sus libros, nosotros podíamos traerlas con un poco más de ligereza, y por eso pensé en Benjamín y en Ana como 2 directores que saben trabajar en mundos con densidad, pero con un aire más liviano, más ligero, para que pudiéramos entrar en la serie. Y efectivamente su situación actual, es decir, el hecho de que se haya estrenado y a los
15 días de estrenada esté en el top 10 y haya estado más de 10 días primera, como la serie más vista, yo creo que tiene que ver con eso, además de, por supuesto, 2 directores muy relevantes y 2 actrices protagónicas muy queridas Sí, y de muy alto nivel, ¿no? sí, 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 sí. Y que además aquí las dos se exponen de una manera, me refiero a lo físico, ¿no? Y a los cuerpos, a las edades, al paso del tiempo, se exponen de una manera muy, muy natural. ¿Ese era también otro elemento a jugar en la historia? Sí que lo era, sí, era un elemento que estaba Ujú. muy presente, que lo trajeron muy claramente. Lo trajo Carla, diría yo, de comienzo, Carla como Peterson, ajá. Carla Peterson, un poco en las primeras charlas, las charlas que luego tuvimos con Ana y después con Benja. eh, e- Ella sentía que tenía que ser una Carla muy natural, digo, natural en el cine es una naturalidad con toques, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí, ser una sí. cara fresca, la mujer que es, con los años que tiene, y trabajamos mucho en ese naturalismo, ¿no? Que está muy integrado, digo, que la serie tiene una cosa, esa extrañeza, que es como un poco alocada en algún punto, con algunos juegos de planos, de músicas, de propuestas, pero a la vez Carla y Nancy son 2 mujeres que somos cualquiera de nosotras Sí. de esa edad, digo, son un poco más jóvenes que yo, porque decir, no es, jugaron ese y quisieron hacerlo y quisieron exponerse o trabajar desde ahí, desde la naturalidad de personajes que tenían que ser aceptables y creíbles para los otros en primer lugar y después para el público. Así que eso fue parte de la búsqueda. Ujú. Bueno, está muy, muy logrado, ¿no? Entre otras cuestiones de la serie, pero eso sobresale muchísimo y creo que es algo que las mujeres también valoramos, ¿no? Que en la pantalla, sobre todo en tiempos en que las representaciones femeninas están se habla tanto de la representación de las mujeres en la pantalla, ¿no? Y que entonces que ellas se vean como 2 mujeres comunes y corrientes, digamos, es algo que realmente se agradece. No sé si a ustedes se los han comentado, como a vos como productora, a ellas como protagonistas. Sí, hemos recibido muchos comentarios muy agradecidos y muy lindos de mujeres y de varones también. Mm, Justo hace un rato me escribió un amigo actor español que decía qué divinas que están y digo, qué hermoso que hayan representado esta historia digo, con mujeres maduras que se presentan como son, que no le tienen miedo a la ropa, al luqueo. mm, Digo, todo eso fue muy buscado. Porque si no había algo como inconsistente, no tenía sentido convertirlas como en porque son 2 diosas como son, no hace falta hacer más. Y un poco teníamos como unas referencias, ¿no? De algunas otras series o películas donde, nada, siempre con un trabajo de diseño visual, de arte, de vestuario, de maquillaje, peinado, todo eso estaba, por supuesto, ujú. pero pero trabajando desde la edad que tienen y desde la madurez y desde las cosas que la vida les han pasado. De hecho, Carla tiene una cicatriz, Sí. que es una cicatriz de maquillaje, pero que ella pidió tenerla, porque, bueno, por el X situación de la serie, que quien no la vio le invitó a ver, ella tiene un accidente, o bueno, se lastima, y esa lastimadura la acompaña durante el resto de su vida, ¿no? Entonces, incluso hasta eso, ¿no? Ese pequeño toque de la cicatriz que es casi como una mosca sobre su ojo, Mm. fueron fue un trabajo muy colaborativo entre Carla y Nancy, los directores y yo como productora. Vanessa, bueno, estamos en conversación con Vanessa Ragone, una de las grandes productoras del cine, de la industria audiovisual argentina. Eh, Vos sos productora de cine, has producido muchas películas y bueno, en los últimos tiempos series. ¿Qué debe tener una serie cuando te ofrecen un proyecto de estas características, ¿no? Para una plataforma, ¿qué elementos no pueden faltar desde tu mirada de productora en una serie para una plataforma?
Yo creo que es un poco como siempre, o por lo menos para mí siempre ha sido parecido. Tienen que tener corazón, los relatos tienen que tener una emoción, una capacidad de conectar con el público. Yo siempre pienso en el público, sea más grande, sea más chico, pero nunca pienso en hacer cosas que no se dirijan a alguien. Tiene que tener corazón y para mí siempre una buena historia. Yo siempre pienso, yo elijo mucho los proyectos por los guiones o por los libros que después pueden convertirse en guiones. Y tiene que ser una historia que te atrape, ¿no? Y que te atraiga y que te dé ganas de seguir viendo. Y por supuesto, un elenco que esté acorde a esa historia, que sean más famosos o menos famosos. Bueno, por supuesto, a las plataformas en general les interesan los nombres de los talentos, pero también, bueno, aquí en El Tiempo de las Moscas, además de Carla y Nancy y Valeria Lois, que son las tres protagonistas, digamos, tenemos un variado grupo de actores y actrices estupendos, que a lo mejor uno no los ve tanto, y sin embargo, bueno, tuvimos esta oportunidad de hacer un elenco muy coral con gente que viene de muy distintos ámbitos, ¿no? Alguna gente más de la tele, mucha gente del teatro, por la vinculación de Ana, que es actriz también, Sí. y se nos pudo conformar un elenco muy lindo, muy variado. Nos encantó traer de vuelta a Rudy Chernikov, por ejemplo, que es un actor que hace muchísimo, que no vemos, y es un actor ya muy mayor, y desde Rudy Chernikov a Lola Bertet, a María Marul, a Diego Cremonesi, Diego Gentili, es decir, fue un elenco muy, muy variado, y eso coral que pudimos hacer nos gustó mucho y nos dio mucha alegría. ¿Esos son aspectos que llevan al éxito o a la Ojalá repercusión? no supiera. No, siempre es muy mágico el éxito o la repercusión. Sí pensás en comunicarte, es decir, claramente mientras rodamos la película y mientras la editamos y postprodujimos, siempre pensamos en que teníamos que hablarle a un público y comunicarnos y sumar todos los elementos posibles. En ese sentido, la música también juega un rol súper importante, porque además de los músicos que compusieron la banda original, tenemos muchas inclusiones de rock argentino. Por supuesto, la calidad técnica, por supuesto, una narrativa que sea atrapante, digo, y que para cada pantalla quizás es distinto. Digo, la narrativa de esta serie es una narrativa veloz, rápida, que poco te sirve para maratonear, que quizás no es lo mismo que una película de Benjamín cuando filma para Sala, o una película de Ana cuando filma para Sala. Claro. En ese sentido, hay algo sí que hace que se siga viendo, ¿no? Que tenga engagement, que te atrape. Y eso para mí siempre ha sido una cosa que he buscado, ¿no? Que los espectadores, sean de la pantalla que sea, salgan atrapados para conversar, para discutir, gustó, no gustó, eso es otra cosa, ¿no? Pero el asunto es llamar su atención y que se queden viendo lo que hacemos. Ahora, bueno, en los últimos tiempos estás prácticamente entregada al trabajo para plataformas, ¿no? ¿Qué pasa con las salas? ¿Tenés algún proyecto en mente? ¿Estás esperando mejores vientos para producir? No, bueno, los vientos están raros. No hemos dejado de producir a otro ritmo, porque el trabajo con las plataformas es un trabajo intenso y muy, muy valorado. Pero sí, venimos haciendo 2 documentales que esperamos terminar este año, que son 2 documentales para Sala, sobre 2 temáticas muy importantes para mí. Una es la ley el trabajo de todas las mujeres y sectores que trabajaron para consolidar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y otro documental sobre Loana Berkins, la activista trans. Son 2 proyectos muy de nuestro corazón que veníamos trabajando, y este año los vamos a terminar. Estamos por estrenar otra película documental en Netflix, dirigida por Alejandro Harman, sobre el caso Gilla Murano. Sí. Así que esto también lo hicimos el año pasado y lo estrenamos, espero, hacia abril. Ese es un documental también de estructura Netflix, digamos. Y siempre desarrollando proyectos, conversando con directores y directoras, bueno, viendo un poco hacia adelante
cómo seguir con otros proyectos. Pero todavía estamos en finalización de cosas, en postproducción de otras y para estrenar Silla Mural. Bueno, ella es entonces Vanessa Ragone, directora de la casa productora Haddock Films, que junto con Zona Audiovisual llevaron adelante la producción de la serie El tiempo de las moscas, un suceso del streaming que se puede ver en Netflix y recomendamos lo tengan en cuenta si es que todavía no lo vieron. Y como ella nos decía, se puede maratonear muy tranquilamente. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias por este contacto. Te mando un abrazo enorme y bueno, estaremos atentos entonces a lo que nos vayas proponiendo a lo largo de este 2026. Muchas gracias a vos, Julia. Muy buen año y seguimos en contacto. Hasta luego. Bueno, y con Vanessa Ragone entonces nos estamos despidiendo de esta flamante edición de GPS Audiovisual Radio en nuestra 7ª temporada aquí en Radio Trend Topic. No se olviden lo que decimos siempre, vean cine argentino y véanlo en las salas. Hasta la próxima semana y muchas gracias por acompañarnos. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topic.